Lo urgente desplaza lo importante, se dice habitualmente. Hay temas importantes y que son materia clave para el país que no están en el debate. Bueno, lo vamos a hablar con Óscar Botinelli, presidente de Factum, porque lo vamos a intentar llevar a la inserción internacional del Uruguay. Óscar, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, en general, en los últimos tiempos estamos viendo como tema internacional la frontera, ¿no? Si hay precio frontera, si está abierta, si está cerrada. Y a lo sumo China, ¿no? Y China, sí, sí. ¿Y el resto? Bueno, y el Mercosur, ¿no? Bueno, sí, China, sí. Mercosur. Cuando miramos el mapa lo vemos todo vacío. La realidad es esta. A veces los uruguayos no somos del todo conscientes de nuestro peso en el mundo. En el mundo hay alrededor de 7.000 millones de personas. Los uruguayos somos 3,5 millones. Es decir, el 1% del mundo son 70 millones de personas. El 1 por 1000, es decir, la décima parte del 1%, 7 millones. El doble de la población de Uruguay. Estadísticamente, lo diría, somos lo que se descarta en el margen de error. Entonces, hay que tener en cuenta que somos eso, somos un país para el eje del mundo lejano, muy lejano. Hace muchos años, espero no citarlo mal, oí a Jaime Ross decir: los uruguayos no tenemos conciencia que estamos en un suburbio del mundo lejos de cualquier avenida. Entonces, para un país así, la inserción, pequeño, rodeado de dos gigantes además, por tamaño, por población, por lo que sea, por economía, la inserción internacional es fundamental. Por eso, salvo este último tiempo, pandemia mediante, las noticias internacionales siempre fueron muy importantes en Uruguay. Y lo de Uruguay en relación al mundo. Uruguay ha tenido en el plano político o político-económico en el mundo un rol muchísimo más destacado al lugar geográfico y a la población que tiene. Este es otro dato. Hemos ocupado lugares importantísimos en el mundo y tenido peso en el mundo más allá de lo que es Uruguay. Al punto que cuando termina el gobierno anterior, Uruguay, porque después vino la pandemia, ¿no? Que vamos a aclarar un poquito, que cambia todo. Había un grupo que se llamaba Grupo Internacional de Contacto para estudiar búsqueda de soluciones al tema Venezuela. Ese grupo se formó acá en Uruguay. Se formó en febrero de 2018. Lo copresidía Uruguay y la Unión Europea de igual a igual. Y lo integraban España, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, además de la Unión Europea como Unión Europea, más algunos países latinoamericanos. Es decir, el rol de Uruguay era importantísimo en ese momento y tenía un diálogo, digamos, de igual a igual en lo que puede hacer esto. Por lo menos se trataba de tú o de che con la Unión Europea. Bueno, el tema es que, pandemia mediante, Uruguay se encerró en sí mismo. No vamos a analizar en este momento cuánto ha sido decisión de gobierno, cuánto fueron elementos externos, daría para una larguísima discusión, pero sí lo que importa es el balance. Hoy estamos muy aislados, con escasísimo contacto con la Unión Europea, bajo contacto también con el actual gobierno de Estados Unidos. Quizás que el gobierno uruguayo se jugó mucho a las relaciones con Trump, con el gobierno anterior. No son del todo fluidas las relaciones con Rusia. Y entonces, prácticamente a nivel de potencias, hoy lo que Uruguay está en un diálogo muy fuerte es con China. Y el tema es que hay que tener en cuenta que muchas veces se discute qué importa, lo político o lo comercial. Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? Porque vos fuiste testigo privilegiado de cuando en el 87 aquel primer gobierno de Sanguinetti rompe relaciones con Taiwán e inicia las relaciones con China, con la República Popular China. Bueno, eso fue una mezcla de decisión comercial con decisión política, porque ya el mundo dejaba de reconocer, en la medida que las dos Chinas, llamémosle así, esto molesta al gobierno de China,
pero no se admiten que sean dos estados, sino consideran que son dos gobiernos, un mismo estado, o uno es un gobierno rebelde. No se puede tener relaciones diplomáticas con los dos. Ese es un problema. Entonces, Uruguay tenía que optar entre seguir con la isla de Taiwán o reconocer la China continental, que ya estaba siendo reconocida por todo el mundo, en una gran mayoría ya se estaba sentando en Naciones Unidas, y por lo tanto Uruguay quedaba marginado de las relaciones y el peso político, y además, obviamente, el comercial, más allá que era muy buena la relación comercial entre Uruguay y Taiwán. Tanto es así que inicialmente China continental lo que hace es asegurarle a Uruguay el mismo tipo de comercio que ya tenía con Taiwán. No es que se abría rápidamente la frontera comercial. Ahora, el problema es que es muy simple decir elegimos lo político o lo comercial. Lo comercial, lo económico además. Porque a veces sí se lo comercial. Lo económico es muchas cosas. Lo económico es lo comercial, comercio de ida y comercio de vuelta. A veces se consigue el de vuelta y no el de ida. Es decir, vienen productos de un país y no van productos uruguayos. O vienen, que es un problema que tenemos, productos industrializados de un lado y mandamos materia prima. Pero también las inversiones o los créditos de los países. Lo económico es todo esto. Comercio es inversiones y es créditos. Y queda muy asociado a la política. Cuando dos países están muy mal políticamente, bajan las inversiones o se anulan las inversiones, desaparecen los créditos y se resiente lo comercial. Esa idea que es vender, mire, yo vendo la carne de mejor calidad, al menor precio y no importa lo político, no funciona el mundo así. Voy a decir algo que puede ser muy grotesco. ¿Por qué no hay comercio entre Israel e Irán? Bueno, el tema no es comercial, el tema es político. Entonces, estoy poniendo lo más grueso. Sí, un extremo para que se entienda. Un extremo para que se entienda. Bueno, a partir de ahí, situaciones que esas son cuasi bélicas, bueno, lo político siempre pesa. Uruguay ha dejado de debatir el tema, cuál es su inserción internacional. Lo único que ha debatido a lo largo del último año y medio, ¿verdad? Repito, estamos en medio de la pandemia, saliendo de la pandemia, es otra cosa, es cuánto nos sirve o no nos sirve el Mercosur, que no ha habido una mirada muy global del sistema político, yo diría con calma, ha sido más ustedes esto, nosotros, y qué se hace con China, se busca, no se busca un tratado de libre comercio, y acá viene algo que se ha dejado de discutir. Si la política exterior en general, incluyendo lo político, lo comercial, lo económico, es bueno para un país pequeño y lejano como Uruguay, que sea una política de gobierno y que cambie el compás de los gobiernos, o sea, lo que se llama una política de Estado. ¿Qué quiere decir política de Estado? Quiere decir dos cosas que están muy relacionadas. Que sea una política de amplio consenso, que no es unanimidad, siempre alguien va a estar en contra. La formación del Mercosur fue un gran consenso nacional con sectores en contra. Había sector del Partido Colorado, sector del Frente en contra, pero grosso modo estaba todo el Partido Nacional, casi todo el Partido Colorado, casi todo el Frente Amplio. Y política de consenso ayudan a una segunda cosa de las políticas de Estado, que son políticas de largo plazo, política de continuidad, que el país es absolutamente previsible, no solo en el plano comercial, pero también en el plano político, en el plano económico. Y estamos viendo que debatimos muchísimas cosas, desde la interna del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, la elección de un directorio, de una presidencia o lo que fuera, y esto no aparece en las luces, y es un tema fundamental y que para Uruguay no es un tema tampoco a largo plazo. Tema que las líneas, sobre todo si se apuesta a políticas que tengan continuidad y que tengan consenso y gran apoyo, bueno, requiere que se empiece a hablar y sin crispación por parte de todo el sistema político y fuera del sistema político.
cámaras empresariales, sindicatos, es decir, y técnicos y especialistas. Entonces, lo importante, esto es muy importante, pero para Brasil este tema es un tema mucho menor, porque Brasil es un continente en sí mismo. Para Uruguay es decisivo en su vida y en la vida de los uruguayos. No será la primera vez que pones un tema arriba de la mesa y que es retomado por quien tiene que tomarlo. Muchísimas gracias por hoy. Cómo no, hasta la semana que viene.